¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de miércoles. ¿Cómo le va, Stephanie Lain? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen miércoles para todos. Bueno, un miércoles que empezó con mucha lluvia, ya lo vamos a estar repasando con el profe Serra, en algunos puntos del territorio nacional con intensas precipitaciones, pero que sigue bastante agradable de temperatura. Uno diría hasta casi que mejor que lo que uno podría imaginar para esta época del año. Obviamente en la recta final de cara a lo que va a ser las elecciones departamentales del próximo domingo 11 de mayo. Mañana es el último día para realizar actividades proselitistas partidarias, después ya empieza la veda y obviamente vamos a estar siguiendo bien de cerca todos esos asuntos, además de otros asuntos vinculados a al gobierno, ¿no? Y sobre todo el caso de la iniciativa del proyecto Neptuno. Exactamente, que el gobierno no descarta que no se retome el proyecto. Pero ya está con nosotros Fiorella Rodríguez ahora para adelantarnos algo de lo que será el segmento deportivo. Fío, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Stephanie y Nico, el saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, Copa Libertadores, por supuesto. Peñarol le ganó 3-0 a San Antonio Bulo Bulo en condición de visitante. Un gran punto para el Carbonero, justamente también por haber jugado en la altura. No es de los lugares más altos, es cierto, pero era lo que le preocupaba a Peñarol más allá de lo futbolístico de su rival, que si bien venía sacando buenos resultados, claramente no es de los equipos más fuertes. Está confirmado Nacional, que juega ante Bahía, Mejía, Morales, Calione, Coates, Millán, Báez, Oliva Boggio, Villalba, Ricova y Nicolás López son los que van a salir a la cancha como titulares. Además, ayer una dura caída de Boston River 5-1 ante Independiente aquí en el Estadio Centenario, y hoy va a jugar también Cerro Largo con U Católica, eso por Copa Sudamericana, así que tenemos mucho para repasar. Muy bien. Hay información destacada del panorama internacional. El foco sigue puesto en Roma. Humo negro de momento. Humo negro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Perdón, sí. discúlpeme que le interrumpa. Sí. ¿Cómo el mundo, ahora en esta época de todo televisado, todo transmitido en vivo, en directo, te encontrás con todo el mundo mirando una chimenea? Mirando una chimenea. Humo negro, humo Claro. blanco. De hecho, nosotros lo tuvimos todo el día ahí, esperando el mundo momento. entero esperando una chimenea. Es más, hoy en la sala de redacción Eso, estuvimos todos mirando detrás de una Sí. computadora. Tenemos las imágenes para compartir en el momento en el que se anunciaba que no había papa electo tras la muerte de Francisco. Ese es el momento en el que comienza a salir el humo negro, anunciando que por el momento en la primera votación de esta jornada no hay un nuevo papa. En ese momento hubo alguno que se comió la madre, que vio que en un momento parece en como un que momento el viento, se llevó humo blanco y decía humo blanco. Sí. No, humo negro. Bueno, cerca de 50.000 personas estaban allí a las afueras de la Capilla Sixtina para apreciar el momento. La segunda votación está prevista que sea mañana jueves entre las 10:30 y las 12:30. Estamos hablando siempre de hora de Roma, así que mire cómo está, mire lo que es a las afueras y cómo se ve. 7 horas más aquí en nuestro país. 7 horas más. 7 horas más. 7 horas más. Bueno, en otras informaciones a nivel internacional, les contamos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con su homólogo Vladimir Putin en Moscú y firmaron un acuerdo de asociación estratégica y cooperación. Esto en el marco de los 80 años de relación entre ambos países. Mañana con Putin se reunirá el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y en otras informaciones, sube a 31 el número de muertos en Pakistán tras el ataque de la India. Como siempre les decimos, esto y más en el segmento internacional. Muchas gracias, Delito. A ustedes. Bueno, ¿hasta cuándo llueve? Es la pregunta. Ya nos había dicho que en la madrugada de llover, la verdad sí. que se cumplió a cabalidad el pronóstico del profe Serra. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, ¿Qué tal, profe? Nicolás? Stephanie, un saludo a todo el país. Y hablando de lluvias, tuvimos valores de precipitación que superaron lo que llueve en un mes en menos de 24 horas en la región suroeste del país. Pero hace un año, exactamente, en el estado de Río Grande do Sul, ocurría un gran desastre debido a las altas precipitaciones en menos de 48 horas, más de 1000 milímetros, algo que se replicó también en Argentina, había sucedido en Europa. Esto denota la variabilidad que está teniendo nuestro planeta. Y aquí en Uruguay las lluvias van a continuar, sí, en las próximas jornadas. De esto y más en el siguiente segmento al final del informativo. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora.
El gobierno no descarta la posibilidad de no retomar el proyecto Arasatí tras la suspensión de la obra por 90 días. El ministro de Economía, Gabriel Odone, anunció que el objetivo de su gestión es reducir la inflación. Según el Banco Central, se espera que en 2 años se reduzca a 4,5%. En nuestra entrevista central, Nicolás Núñez recibe al presidente del Banco República, contador Álvaro García. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado con una serie de recomendaciones tras la muerte de una persona que consumió hongos silvestres y otras resultaron intoxicadas. Empezamos el repaso informativo diciéndoles que el gobierno se fijó la meta de que en 2 años la inflación aquí en nuestro país esté al centro del rango meta. Esto fue anunciado esta tarde por el ministro de Economía, Gabriel Odone. El objetivo del Banco Central es, en primer lugar, alinear las expectativas a un proceso de reducción de la inflación y promover una convergencia de la inflación al centro del rango meta, o sea, 4,5%. Ese es el objetivo que se trazó el Banco Central. Para eso planea fortalecer el mecanismo de objetivo de inflación, manteniendo un régimen transparente de gestión de la política monetaria, y eso para el Ministerio de Economía es un dato, digamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros queremos fortalecer la independencia técnica del Banco Central para perseguir ese objetivo que se trazó y por lo tanto, por supuesto que conversamos, discutimos, intercambiamos desde el punto de vista informal, pero el proceso de desinflación es una pregunta que está mejor dirigida al presidente del Banco Central. Y por otra parte, el ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo que están trabajando en un nuevo método de fijación de precios de los combustibles en el que se tendrá en cuenta el precio de paridad de importación. En el periodo anterior, en el periodo de gobierno anterior, una circunstancia extraordinaria, global, donde los márgenes de refinación de las refinadoras en el mundo aumentaron como una sucesión de fenómenos que tuvieron lugar, cierre de plantas refinadoras, el fenómeno de la guerra de Rusia e Irak, de Rusia y Ucrania, perdón. Y en ese momento lo que ocurrió fue que fue posible abandonar algunos de los mecanismos que el propio gobierno había querido definir. ¿Se acuerdan del factor X que había sido puesto sobre la mesa en el periodo anterior? La razón por la cual ese factor X fue abandonado en el proceso de fijación de tarifas tuvo que ver con estas ganancias extraordinarias que las refinerías a nivel global tuvieron y que nuestra refinería tuvo. Ese proceso de ganancias extraordinarias de refinerías terminó en 2024. Todas las ganancias de la refinería se fueron diluyendo y volvieron a tener niveles de ganancias extraordinarios. En ese periodo el gobierno anterior no decidió trasladar a tarifas los aumentos que hubieran tenido que tener lugar. ¿Como consecuencia de qué? Yo podría especular que fue año electoral, no lo sé. Pero lo que sí es claro es que nosotros tenemos que tener ahora un mecanismo claro, transparente para la población de cómo vamos a establecer la fijación de tarifas. Eso es lo que estamos trabajando. Vamos a tomar en cuenta la PPI, vamos a tomar en cuenta el factor X que fue puesto sobre la mesa por el periodo anterior con algunas modificaciones. Pero acá la clave es, uno, las empresas públicas, sus precios tienen que reflejar sus costos y en segundo lugar tienen que tener el fenómeno de precios, tienen que tener un nivel de transparencia para que la población y los agentes económicos tomen decisiones consistentes de corto y mediano plazo. Y tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que regula el ingreso a las intendencias, el presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que es partidario de convocar tras las elecciones del domingo a un congreso de intendentes con los nuevos jerarcas para tratar este tema. El mandatario argumentó que el Congreso tiene mucho que aportar para que a futuro se pueda implementar esta iniciativa que está a estudio del Parlamento. Lo que he escuchado que hay quienes consideran que no se pueden entreverar los temas o que hay un tema de oportunidad. Tiene las dos lecturas, capaz que es el momento, otros te dirán, ojo con el oportunismo. Yo creo que ni bien pasen las elecciones del domingo hay que sentarse con los nuevos intendentes electos en el marco del Congreso de Intendentes para que estemos todos, por supuesto, obligados por la ley, entusiasmados de que estamos haciendo lo correcto. ¿Hay que escuchar el Congreso de Intendentes antes de aprobar el proyecto? El Parlamento es soberano. El Parlamento está para legislar y para controlar al Ejecutivo. Entonces yo no puedo coartarle. El Congreso de Intendentes tiene mucho para aportar. Yo soy un defensor a ultranza de ese ámbito, de ese lugar. Por supuesto, tiene funciones que cumplir y tiene cosas para hacer. El Parlamento tiene que hacer lo suyo. Entonces,
el legislativo legisla y nos pone el marco, a mí también, como presidente de la República. Entonces, no solo en la separación de poderes, sino en los distintos niveles o niveles de gobierno del Estado, el primer nivel, el segundo y el tercero, tenemos que hacer que todo funcione. Y yo, repito, soy bastante optimista que cuando tú te sientas con los intendentes, o cuando los intendentes nos sentamos, porque me tocó hacerlo, lográs mucho más de lo que la gente supone. Vamos a otros temas del ámbito político, pero también vinculado a este asunto. El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, volvió a referirse a sus dichos sobre el Partido Nacional y habló sobre este proyecto de ley de ingreso a las intendencias. Frati saludó que la iniciativa tenga consenso a nivel parlamentario. Recuerden ustedes que la votó no solamente el Frente Amplio, sino también el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana. Es un discurso en cierre de campaña. Si nos vamos a ofender por cada cosa que se dice en los discursos, tendríamos que estar peleando entre todos. Yo tuve 10 años en el Parlamento con el mismo estilo y nunca tuve que pedir disculpas ni hablar con ningún directorio. Me parece que no. Es un tema absolutamente menor. Lo importante no se tomó, que era por qué no hay gente que se niega a que entren por concurso en la Intendencia del Interior, como entran en Canelones y Montevideo, pero lo demás es accesorio y es pura carnavalina. Hay cosas mucho más serias. Los dirigentes políticos no nos podemos quedar en eso. Pues yo sí tengo que salir a pedir las cosas que se han dicho de mí y de compañeros de mi sector, pues tengo lleno una carpeta. Por lo tanto, eso no corresponde, no vale la pena volver sobre ese tema. En el pasado no estaban de acuerdo, pero si se adviene me parece fantástico y que nos pongamos todos de acuerdo. Yo creo que este tipo de leyes es bueno que tengan un consenso nacional más allá de 2 o 3 partidos. Que todos los partidos votaran, aunque no fuera unánime, me parece que sería muy bueno y sería un buen mensaje a la ciudadanía, que las cosas que decimos en la pulpería después las confirmemos en la comisaría. Avanzamos con noticias que tienen que ver con la crónica policial. Las armas y las balas incautadas en un allanamiento en una vivienda en Ciudad Vieja pertenecían a un grupo de crimen organizado del extranjero. El subjefe de policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, informó que se incautaron 1.500 municiones y varias armas y que al momento no hay detenidos por este caso. El propietario de la finca o de una de las viviendas que aquí nos ocupa a nuestra espalda concurrió a la seccional primera a pedir una prestación de garantías, ya que presumía, de acuerdo a vecinos que le habían dicho, que habían personas que de forma ilegítima estaban ocupando la vivienda. Al llegar la policía al lugar y al ingresar con el propietario, se encuentran con la puerta en primer lugar trancada. Entraron por una vivienda lindera, a posterior pudieron ingresar a la finca ya que se encontraba con una bañera en el interior de la misma, trancando la puerta. Y allí los policías, al abrir la puerta de un ropero, se encuentran con bolsos en el interior y les sorprende la vestimenta policial, las armas, todo lo que se encontraba en el interior, que ya de público conocimiento. Se encontraron 2 kits Ronnie, que son accesorios justamente, que se encastra la pistola 9 milímetros, sirve de encastre a la misma y eso aumenta el poder de fuego y sin duda alguna aumenta ese poder de sensación de tratarse de un arma larga. Está avanzada la investigación, aquí con la Fiscalía de Flagrancia de octavo turno, la doctora Fleitas. Aquí no hablamos ni de una banda delictiva, ni una banda delictual, ni un clan delictivo. Acá hablamos concretamente de un grupo de crimen organizado.